¿Cómo están, estimados? Quiero hacer la presentación de mi trabajo final sobre enfermedades profesionales. En este caso, yo he elegido de la lista de la OIT, del Manual de Enfermedades Profesionales, lo que es enfermedades del órgano de los sentidos. En este caso, he elegido el sentido de la vista y por ende la enfermedad de las cataratas. Quien les habla, Julio César Peralta, va a hacer una breve presentación acerca de esto. Como introducción vamos a hablar que la OIT en sus estadísticas maneja que 2.02 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes, del trabajo. 317 millones de personas sufren enfermedades relacionadas con el trabajo, son las enfermedades profesionales, y cada año se producen como 337 millones de accidentes laborales, mortales y no mortales, vinculados todos con el trabajo. También la OIT establece que en términos de porcentaje con relación al PIB anual se pierde un 4% como consecuencia de accidentes y enfermedades laborales. También la OIT define las enfermedades profesionales de acuerdo a un protocolo del 2002 sobre el Convenio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, como que toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. Entonces hace recomendaciones la OIT y prácticamente hace énfasis en una parte que todo miembro de la OIT debería, en condiciones prescritas, considerar como enfermedades profesionales a las que ya provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones, ¿no? Es por eso que se podría decir que toda empresa está en la obligación de identificar estas enfermedades profesionales que se presentan en los trabajadores, para que apliquen medidas preventivas, sobre todo con el objetivo de resguardar la salud de los trabajadores. Es importante que las empresas empiecen a impulsar programas, ¿no? Ser más consecuentes en los programas de concientización sobre estas enfermedades profesionales, ya que muchas veces no se concientiza al trabajador y el cual generalmente no hacen caso omiso de las medidas que deben tomar o que ellos tienen que precautelar su seguridad. En muchos casos se les recomienda que utilicen un respectivo equipo de protección personal para evitar daños, en este caso la vista, pero lamentablemente muchos trabajadores no hacen caso omiso, tal vez por falta de información o por falta de estos programas de concientización, como se les dice. Entonces, en este trabajo quiero plasmar todo lo investigado acerca sobre las cataratas, ¿no? Como objetivo es lo que es investigar todo lo referente a las enfermedades del órgano del sentido de la vista, que es las cataratas. Ahora vamos a hablar sobre qué es la definición de catarata. La catarata es una pérdida de transparencia del cristalino, la lente natural del ojo, que se encuentra detrás de la pupila. En este caso la tenemos aquí, y que permite enfocar a diferentes distancias. Una de las primeras causas de discapacidad visual en el mundo es la catarata. Son 17 millones de personas con cegueras evitables por catarata. Es una de las patologías más operadas. También podríamos decir que ha avanzado mucho las técnicas de recuperación y de cirugía, sobre todo en las cataratas. Ahora tenemos otros datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que las cataratas no operadas componen el 33% de las causas de ceguera en todo el mundo. O sea, este dato corresponde a 285 millones de personas con ceguera por cataratas u otras causas. Es decir, en todo el mundo, de un 90% que pertenecen a países con ingresos bajos, hay un 65% de los afectados que tienen además más de 50 años. Eso vamos a ver de acuerdo a los tipos de cataratas, tal vez cómo se origina.
Los tipos de cataratas, tenemos las cataratas más frecuentes, es la catarata senil, que aparece habitualmente entre los 65 a 70 años, pero este dato no es preciso porque pueden existir personas que las desarrollen a una edad más temprana, en torno a los 55, incluso puede haber gente que no la sufra hasta los 80. Según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos, existen otros tipos de cataratas, como por ejemplo la catarata secundaria. Son aquellas que aparecen tras una cirugía por otro problema de ojos, como un glaucoma. La catarata traumática aparece después de haber sufrido un golpe en el ojo. La catarata congénita, se trata de las cataratas que aparecen al nacer o poco después. En muchos casos no afecta la visión debido a su pequeño tamaño. Y la catarata por radiación, las cataratas se pueden desarrollar después de estar expuestos a ciertos tipos de radiación. Esto sobre todo en las profesiones, cuando un trabajador no utiliza la debida protección para hacer un respectivo trabajo, como ser soldadura o estar expuestos generalmente al sol. Las cataratas, ¿no? La comparación de un ojo sano con un ojo que ya sufre de cataratas, ¿no? Una visión borrosa y demás. Ahora vamos a hablar acerca de la etipotefanía. Factores como la edad, puede ser un golpe, una punción, un corte, el calor intenso, una quemadura causada por agentes químicos, son factores que pueden lesionar el cristalino dando lugar a una catarata traumática, como habíamos hablado en la clasificación. También las profesiones, se podríamos decir que las cataratas no aparecen por un uso excesivo de la vista, ni por forzarla, pero en algunas profesiones que están vinculadas a su aparición, por ejemplo en el caso de los sopladores de vidrio, las personas que se dedican a hacer cristales están expuestas a altas temperaturas, además de mirar continuamente la luz del horno, como vemos en las imágenes acá. El trabajador está con un lente, pero está generalmente expuesto a la luz del horno incandescente. También hay profesiones que desarrollan cataratas antes de lo normal, aquí trabajos en soldadura o estar expuesto a los rayos ultravioletas del sol. Generalmente los trabajadores están en campo, en lugares donde las temperaturas son elevadas, ¿no? De este modo, podríamos decir que aparece una relación directa entre la exposición a la luz intensa y el desarrollo de las cataratas. Hemos hablado de los trabajos de soldadura. Hay también exposición, deportes como esquí o excursiones, por ejemplo en el Salar de Uyuni, donde el reflejo de la luz blanca daña la vista, ¿no? Pero ya existe maneras de proteger, como las gafas de sol y las gafas de seguridad, ¿no? Para evitar. También hay otro factor que podría decirse que cuando una madre haya padecido de rubiola durante el embarazo puede infectar al feto y que se desarrolle este tipo de cataratas. Pero es muy extraño que esto suceda, ¿no? Ahora ya hay campañas de vacunas y demás medidas que se toman para evitar estas consecuencias. También existen enfermedades o condiciones, también otras fuentes que nos pueden originar las cataratas. Están los rayos ultravioletas solares, otras fuentes de radiación, como dijimos, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el uso prolongado de medicación con corticoides. También está medicación con componente de estatitina para la reducción del colesterol, antecedente de inflamación en la lesión ocular, antecedentes de cirugía ocular, terapia de reemplazo hormonal, consumo significativo del alcohol, la miopía alta y antecedentes familiares que se puede tener. Vamos a hablar el diagnóstico de las cataratas. El diagnóstico que se hace de exámenes, por ejemplo, de agudeza visual, la cual revisa primero lo de entrada. Primero, si tiene cataratas, el médico revisa la historia clínica.
y los síntomas que hay que realizar, y los síntomas, ¿no? Y después ya se pasa a los exámenes, que como tenemos el examen de agudeza visual, es un examen que se usa una tabla optométrica para determinar la capacidad de leer una serie de letras, como vemos acá este ejemplo, ¿no? Se evalúa un ojo a la vez, el otro permanece cubierto mientras tanto, entonces con una tabla o un dispositivo de visualización tenemos letras que cada vez más pequeñas, entonces el oculista determina si la visión es 20/20 o si presenta signos de deterioro. De retina. A fin de preparar un examen de retina, el médico coloca gotas en los ojos para que estas pupilas se ensanchen, es decir, se dilaten, perdón, facilitando, eh, facilitando la tarea de examinar la parte posterior de los ojos, es decir, la retina. Con una lámpara de hendidura o dispositivo especial llamado oftalmoscopio, el médico examina el cristalino para detectar si hay signos de cataratas. El cuadro clínico, los síntomas más comunes de una catarata son, como les digo, visión borrosa, los colores lucen desteñidos, destellos, la luz de los automóviles o lámparas de luz de sol parecen muy brillantes, una aureola puede aparecer alrededor de las luces, no ve bien de noche, visión doble o imágenes múltiples en un ojo, este síntoma desaparece tal vez cuando la catarata crece más, ¿no? Cambios frecuentes en la receta de sus anteojos o lentes de contacto, o sea, si usaba una determinada medida y ahora necesito ampliar, o sea, una medida más alta, entonces puede ser que tenga un signo de formación de las complicaciones. Aunque no es frecuente, una catarata continúa hasta una etapa avanzada llamada catarata hipermadura, o sea, se comienza a filtrarse hacia las partes del ojo, causa una forma dolorosa de glaucoma e inflamación dentro del ojo. El único tratamiento, a ver, una prescripción para prevenir o frenar la formación es usar anteojos, una mejor iluminación, lentes de aumento, gafas de sol. Y el único tratamiento para eliminar la catarata en sí es la cirugía, ¿no? Estas cirugías han avanzado, como digo, constantemente. Tenemos dos tipos de cirugías: la facoemulsificación o faco, donde el oculista realiza una pequeña incisión en el borde de la córnea, la superficie transparente en forma de cúpula que cubre la parte delantera del ojo. Luego se introduce una sonda muy pequeña en el ojo y con este instrumento emite ondas ultrasónicas que ablandan y destruyen el cristalino para poder removerlo aspirándolo. En la actualidad la mayoría de las operaciones de catarata se hacen utilizando facoemulsificación, también llamada cirugía de cataratas con incisión pequeña, ¿no? Tenemos otro tipo de cirugía que es extracapsular. Se hace una incisión más larga, ¿no?, en el borde de la córnea y extrae el centro opaco del cristalino en una sola pieza. El resto del cristalino se saca aspirándolo. O sea, una vez después de que se ha extraído el cristalino, frecuentemente se reemplaza con un lente artificial llamado lente intraocular. También es un lente transparente. Se convierte en una parte permanente del ojo, ¿no? Como les digo, para evitar llegar a esto, es conveniente que el trabajador tome conciencia de los riesgos a los que está expuesto, el sentido de la vista, sus ojos, porque generalmente lo primero que ve, la primera información es por la vista que tenemos, o sea, perder ese sentido, dañarlo, realmente es bien complicado. Como medidas de prevención, como decimos, que todo trabajador manipule herramientas o estén expuestos a recibir golpe o impacto de partículas en los ojos, usen antiparos de seguridad, gafas de seguridad. Debido por un amplio margen, la causa más frecuente de cataratas en el ambiente laboral son los traumatismos directos al glóbulo ocular. Generalmente en los trabajos que desempeñan el origen para la formación de cataratas son traumatismos al glóbulo ocular. También hay distintos equipos de protección para los distintos tipos de trabajos, para radiación, trabajo de soldadura, para evitar, ¿no?, que se dañe los ojos. El ojo es un órgano muy delicado y sensible y está expuesto directamente al ambiente. Debe estar siempre protegido ante eventuales riesgos. En el ojo hay muchas estructuras que potencialmente pueden dañarse por un accidente. Algunas de ellas en forma reversible y otras no, lamentablemente.
quiero agradecerles por su atención y espero que tomemos conciencia todos, ¿no?, a los riesgos que estamos expuestos en las distintas fuentes de trabajo. No solo es en nuestro trabajo, también la seguridad tiene que ser en nuestra casa y transmitir todos estos conocimientos a los demás, ¿no?, para evitar daños irreparables que se puedan ocasionar en cualquier de nuestros familiares, ¿no?, o compañeros de trabajo. Muchas gracias.